¿Qué tal, chicos? En lo que viene siendo esta tercera sesión, pues voy a continuar con lo que viene siendo el siguiente presidente, que va a ser Miguel Alemán Valdés. Antes de pasar a este personaje histórico, pues les voy a recapitular brevemente dónde nos quedamos, porque en realidad tienen los videos y pues pueden recapitularlo cuando ustedes quieran, pero solo lo voy a hacer para poder vincularlo. Nos quedamos con Manuel Ávila Camacho, que entre lo más importante que teníamos es de que hizo un modelo económico llamado modelo de sustitución de importaciones. ¿Por qué se vio obligado a hacer este modelo? Debido a que Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial y sus fábricas fueron abandonadas por irse a la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Ya no estaban produciendo la cantidad de víveres y demás productos para sí mismos, e incluso para venderles a otros países, y a México nos vendían. Como ya no les podíamos comprar esos productos, pues en México se decidió que nosotros podíamos crear esos productos. Ese es el modelo de desarrollo, ese es el modelo de sustitución de importaciones. Ahora bien, esto fue benéfico para nuestra economía porque al producir nuestros propios víveres o producir nuestros propios productos de manera general, y estar vendiéndolos a nuestro público también, es decir, a nuestra población, también esto hace que nuestra economía sea más sólida, nuestra economía interna sea más sólida. Pero posteriormente Estados Unidos ya no tenía, necesitaba que alguien más le produzca víveres, y nosotros ya lo sabíamos hacer. Lo que ellos nos vendían originalmente, ahora nosotros lo sabíamos hacer. Y como no estábamos involucrados en la guerra, pues también ya nos estaba quedando un poquito de sobrante y se lo comenzamos a vender. Estados Unidos no tenía dinero para pagarlo en ese momento, así que se llegó a un acuerdo en el que nos iban a perdonar 40% de la deuda externa, y de igual forma se nos iba a enviar tecnología para el campo, para la radio, para lo que más adelante sería la televisión, para el cine sobre todo. Les dije que ahí empezó la época o la era del cine de oro, o la época dorada del cine mexicano. Y en muchísimas áreas más, es decir, de que esto fue benéfico para México. Ahora bien, vamos ahora a enfocarnos, vamos a vincularlo con Miguel Alemán Valdés, porque pasaron varias cositas por ahí. Les comenté al inicio de Ávila Camacho en la sesión pasada de que Manuel Ávila Camacho hizo una buena presidencia, pero en realidad ganó por un proceso fraudulento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le dicen a Manuel Ávila Camacho que él iba a ser el candidato a la presidencia, asigna a Miguel Alemán Valdés para que dirija la campaña electoral. Y prácticamente Miguel Alemán Valdés es el quien organiza robo de urnas, le pone más votos también a urnas, y también amenaza, soborna, todo lo ilegal que se hizo en la campaña de Manuel Ávila Camacho lo hizo Miguel Alemán Valdés. Y pues digamos que Manuel Ávila Camacho estaba en deuda por darle la presidencia a Miguel Alemán Valdés. Entonces, pues, cuando ya terminó su periodo presidencial, pues iba a saldar este favor. Aparte pasaba algo. Manuel Ávila Camacho también fue un soldado en la Revolución. Y desde México independiente, estamos hablando de hace 160 años, hablando de este punto histórico, no son 100 donde estamos ahorita, aunque son menos, 130 años. Bueno, el caso es que México, desde que es independiente, la mayoría de sus presidentes eran caudillos, es decir, soldados, y siempre había otro caudillo que le quitaba el poder o le quería quitar el poder. Ávila Camacho ya quería que se acabara esto, decía que no era sano que caudillos sigan ocupando la presidencia. Así que él quería que civiles, ciudadanos, ocuparan la presidencia. Y dicho y hecho, Miguel Alemán Valdés no era soldado, era abogado. Entonces comienza algo que se llama la época del civilismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora solo civiles pueden ocupar la presidencia. Ya de plano, militares no lo pueden ocupar. Continúo con esto.
Sin embargo, querían darle una imagen nueva, una imagen fresca a lo que vendría siendo el partido. Entonces Manuel Ávila Camacho decide, junto con otras personas, decide cambiar el nombre del partido. En ese momento era PRM, Partido de la Revolución Mexicana, y ahora pues es cuando cambia el nombre al nombre definitivo que tienen ahorita, que es el Partido Revolucionario Institucional. Y ya llevan a cabo la campaña. Esta campaña es una de las primeras campañas electorales en las cuales se ha despilfarrado más dinero para eventos, para las clásicas te entrego tu despensa, para tu frutzi, tu torta. Es una de las campañas que más dinero se ha tirado, o de las primeras. ¿Por qué pasó esto? Porque Miguel Alemán Valdés había intentado tener otros cargos como diputaciones o gobernaturas, pero no lo había obtenido. Porque aparte de que el partido te ayuda con una lana, pues también es importante que tú como político tengas para invertir, y no, durante mucho tiempo no lo tuvo. Pero ¿qué es lo que hizo? Mucho tiempo se dedicó a los bienes raíces, que es la venta de terrenos y de casas y demás, y agarró mucha experiencia, se dio cuenta que era muy bueno y comenzó a ganar muchísimo dinero. Entonces, cuando ya decide comenzar a ocupar cargos, otros cargos políticos, ya tenía el dinero para hacerlo y pues fue ascendiendo muy rápido. Entonces, para la presidencia, para la campaña presidencial, también despilfarró demasiado dinero. Ok. Algo muy importante también es de que, como les dije, él ya no era soldado, sin embargo le decían el cachorro de la revolución. ¿Por qué? Porque su padre sí estuvo en la guerra de la revolución y otras revoluciones pequeñas que surgieron después. Pero pues él nunca fue soldado, o sea, Miguel Alemán, pero su padre sí. Por eso le decían el cachorro de la revolución. De hecho, no solo a él, sino también a su generación y a las generaciones de alrededor les comenzaron a decir cachorros de la revolución. ¿Por qué? Porque eran hijos de revolucionarios. De hecho, él nunca tuvo intención como tal de meterse al ejército, porque su padre lo forzó a que nunca lo hiciera. Siempre le dijo que buscara algo más estable que las armas. Y pues al final su padre se suicida en una guerra porque estaba acorralado por soldados enemigos. Entonces estudia Derecho. ¿Por qué menciono todo este choro? Porque en la Universidad de Veracruz se hace de muchísimos amigos, los cuales se podría decir que comienzan a dirigir el país cuando él se hace presidente. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto cuando estaban estudiando, que aquel amigo o aquella persona que logre ocupar un cargo importante, ya sea político o en cualquier empresa, y si tuviese la posibilidad de ayudar a sus amigos o a un amigo, tenía la obligación de hacerlo. Este pacto lo firmaron en la universidad y pues Miguel Alemán Valdés se convirtió en el presidente de la República. Así que digamos que él era el que más podía ayudar a sus excompañeros. Pero luego vamos a ver esto. Ok. Cuando entra Miguel Alemán Valdés a la presidencia, pues continúa con el modelo económico que estaba llevando a cabo Manuel Ávila Camacho, que es el modelo de sustitución de importaciones. Sin embargo, él comienza a tener una visión más capitalista. ¿Qué quiere decir? Que quería invertir más en industria y más en cosas que generaran dinero. Porque incluso a él también le decían, entre sus otros apodos, era el presidente empresario. Le gustaba mucho manejar esta cuestión. Ante esta visión capitalista que tenía Alemán Valdés, pues comienza a destinar el dinero de los impuestos a muchos proyectos. Comienza a abrir fábricas y fábricas y fábricas. La gente estaba súper feliz por esto, porque también en teoría estaba generando trabajos. También para llegar a estas fábricas, pues tenía que hacer carreteras, o para que las empresas pudiesen enviar sus productos, pues hacía carreteras. Mandó a ampliar vías de ferrocarril también.
Estaba metiendo mucho dinero en esto, en obras públicas, parques, calles, escuelas, etcétera, avenidas, empresas, etcétera, etcétera. E incluso él estuvo muy involucrado en lo que viene siendo la fundación de la primera televisora pública acá en México, que es Televisa. De hecho, pues su familia, que pues heredó todo esto, digamos que tiene acciones de la empresa. Y pues si les llegaran a preguntar también, por lo mismo que tenía mucho vínculo, tuvo mucha influencia en la creación de esta televisora, la primera transmisión en vivo que tuvo Televisa no fue Chabelo, sino en realidad fue un discurso del presidente Miguel Alemán Valdés. Regreso a esto. La gente estaba súper feliz. Porque Miguel Alemán, obviamente también todo salía en las noticias por el periódico y además en la televisora que en parte era suya. Miguel Alemán hizo puentes, Miguel Alemán hizo escuelas, Miguel Alemán hizo vías de ferrocarriles, plan, 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 plan. Y pues ¿qué pasa? Pues la gente está diciendo, oye, sí está chambeando, oye, sí está generando trabajos, oye, sí, mi esposo trabaja en esa empresa. Y efectivamente, lo estaba haciendo. Acá también había algo con Miguel Alemán Valdés. Era muy ególatra. Casi calle que construía, calle que debía tener su nombre, nombre de su esposa, de alguno de sus amigos, de su chihuahua. Pero el caso es que tenía que tener su cara o tenía que tener su nombre. Por ejemplo, creó una colonia muy famosa que se llama Ciudad Universitaria allá en la Ciudad de México, que pues está cerca de la UNAM, que pues como su nombre lo dice es para universitarios y para maestros y demás. Él lo mandó a hacer, es uno de sus proyectos, pero ¿qué es lo que hizo? Pues les digo que era muy ególatra, mandó a levantar una estatua gigante de él, en túnica de graduado y con su diploma. Él ni siquiera estudió ahí, pero era para que vean, yo lo hice. Les digo, daba mucha esta facha de que se estaban haciendo muy bien las cosas. Sin embargo, un periódico comenzó a denunciar que en realidad todo esto se trataba de una mafia. Y así era. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Por qué había tanto proyecto? ¿Por qué había tanto interés en el que se hagan demasiadas obras públicas? Pasaba lo siguiente. Hay algo que se llaman concesiones. ¿Qué es una concesión? Supongamos que el gobierno no puede tener tantas empresas, ¿no? O no puede tener ciertas empresas como constructoras y demás. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El gobierno dice, voy a hacer un puente, voy a hacer una escuela o voy a hacer una colonia. Pero no lo puede construir el gobierno tal cual. ¿Por qué? Porque puede implicar corrupción. ¿Qué es lo que hacen? Y para que sea lo más justo, se saca una convocatoria que se llama concesión, que prácticamente invitan a las empresas privadas a que hagan un presupuesto y una propuesta de proyecto y que se la envíen al gobierno. El gobierno, la concesión en realidad es un concurso. ¿Qué es lo que agarra? Agarra las propuestas de proyectos de todas las empresas privadas y el que le convenga más, pues dice, se acepta, te contactan y te dicen, oye, tú vas a llevar a cabo este proyecto. ¿Qué tiene de ventaja esto? Que tiene ventaja y desventaja. Tardan en pagarte, pero te pagan bien. Te pagan más que otros proyectos. ¿En qué se había originado la mafia? Sus amigos tenían las constructoras, sus amigos tenían las tiendas de materiales, sus amigos tenían a los arquitectos, a los ingenieros civiles y demás. Se llevaba a cabo la concesión, el concurso, pero en realidad esas concesiones ya se habían asignado a sus amigos. ¿Qué es también otra cosa que hacían? Las concesiones, es decir, las propuestas de proyecto estaban súper maquilladas, estaban alteradas, ponían los precios más altos, ponían que se le pagaba muchísimo más a los empleados y al final terminaban comprando incluso materiales patito que costaban mucho menos. Y pues ¿qué hacían? En realidad ya lo firmaban. Miguel Alemán tenía la orden de que ya se firme directamente y que se aprobaran. ¿Qué es lo que pasaba realmente? Estaba todo coludido, porque también Miguel Alemán de ahí sacaba dinero. ¿Qué hacían? Ya sabían cuánto iban a ganar de ese moche, de esa transacción, y a Miguel Alemán le daban en un portafolito su 40%. Y tan.
Y Miguel Alemán también fue jalando y jalando dinero. Entonces, ¿qué pasaba? A Miguel Alemán le interesaba que se hicieran más proyectos, porque mientras más proyectos, más personas le iban a dar el 40%. Entonces llegó un punto que al inicio solo lo hacía con sus amigos, pero ya como vio cómo venía la lana y la lana y la lana, pues persona que le propusiera un proyecto, Miguel Alemán lo hacía. Y en realidad, pues estaba yendo el dinero en construcciones de mala calidad, o en construcciones que quizás sí tengan calidad, pero que habían costado el triple. Y pues ¿de dónde se pagaba todo eso? Obviamente de nuestros impuestos. Un periódico lo denunció y le quemaron el periódico, y pues ya lo que hizo el dueño de esta empresa, pues se fue para Argentina. Y pues los demás medios de comunicación recibían su lana y no decían nada con respecto a Miguel Alemán Valdés, porque todo era negocio en ese momento. Otra cosa donde hacía su business Miguel Alemán Valdés es que, como sabía mucho de bienes raíces, le pedía a sus amigos, el gobierno liberaba tierras muy baratas, mandaba a sus amigos a comprarlas con su dinero, obviamente. ¿Y qué es lo que hacía? Casualmente salían proyectos que el gobierno propuso para esas zonas, y ¿qué es lo que hacían? Le recompraban las tierras a sus amigos, y por un precio más caro, que obviamente ya luego ese dinero se lo llevaba a Miguel Alemán Valdés, y a su cuate le daba una lana solo por ser prestanombres. O sea, lleno de business. Pero la gente estaba feliz porque estaban viendo que se estaban haciendo muchos proyectos y salía todo en la noticia. En las noticias, prácticamente a Miguel Alemán Valdés lo tenían así en un pedestal. Chicos, les aviso brevemente, quizás se corte el video y tenga que dividirlo en dos como la vez pasada, pero al final del video les digo si sí o si no, o ustedes se van a dar cuenta. Continúo con esto. Entonces, pues Miguel Alemán Valdés en realidad sí estaba sacando mucho dinero de todo esto, y estaba endeudando al país, pero el país no se daba cuenta. Al final hizo otra cosa muy descarada, que fue que ya por lo mismo que era capitalista, Estados Unidos estaba fascinado con ellos y empezó a hacer muchos negocios con ellos. Llegó el punto en el que el presidente Harry Truman lo invita a participar para que sean socios y demás, y lo invita a Estados Unidos. Es el primer presidente mexicano que asiste a Estados Unidos como invitado, e incluso le hacen un super desfile y él fascinado, y le comienzan a decir en la prensa gringa Mr. Amigo. ¿Por qué? Porque también estaba pasando varios proyectos por ahí, permitían que vinieran muchísimas empresas gringas acá para que él siguiera jalando dinero. Él le decía, sí, que vengan las empresas gringas, pero yo te vendo las tierras. Y estaban súper fascinadísimos con Miguel Alemán. Entonces también Harry Truman le dice, oye, ¿no quieres que le hagamos un préstamo al gobierno mexicano? Obviamente lo aceptó y autorizó muchísimas más concesiones. ¿Para qué? Para que creyera la gente que estaba trabajando, pero también para seguir generando dinero. Llegó el punto en que la gente estaba fascinadísima con él, y él lo sabía, y tuvo el descaro de pagarle a los periódicos de qué pasaría, como que para tantear el terreno, qué pasaría si quisiera reelegirse. Pero ante esto, Lázaro Cárdenas, expresidente, se dio cuenta y llama a Manuel Ávila Camacho y le dijo, oye, tu gallo, tu candidato o tu presidente que pusiste, planea reelegirse, y nosotros nos levantamos en armas en contra de la reelección. Si tu gallo o tu amigo se postula, nos levantamos en armas. Y Manuel Ávila Camacho dijo, estoy de acuerdo contigo. Entonces se lo hicieron saber. Le hablaron, le dijeron, si tú te piensas reelegir, los revolucionarios nos levantamos en tu contra. Entonces dijo, ok, no me voy a reelegir. Y su segundo plan era poner a uno de sus amigos en la presidencia. Pero también otra vez le hablaron Lázaro Cárdenas y Ávila Camacho. Tú quieres hacer un maximato, quieres poner a alguien al poder mientras tú estés atrás dirigiendo. No, este candidato no va. Y así lo estuvieron presione y presione hasta que pusieron a alguien que no era tan amigo de él, y ya Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho dijeron, ok, él sí va. Pero pues prácticamente termina la presidencia de este señor, y la gente seguía creyendo que era muy buen presidente, cuando en realidad estaba a punto de provocar una crisis económica terrible en el país. Pero pues eso lo voy a dejar hasta acá.
Si alcanzó el tiempo para el video. Les voy a dar instrucciones para una tarea más adelante. Revisen el Drive. Y pues ya luego les digo qué pasó después, porque realmente el siguiente presidente es el que tiene que resolver todo este relajo. Por mi parte es todo, chicos.